Universidad de Alcalá de Henares, junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, han desarrollado un máster sobre gestión universitaria, integrado por diferentes profesores de las diferentes universidades del país. En él se han desarrollado varios temas, entre los cuales está un Seminario Nacional de Gestión Universitaria en la República Dominicana. Para eso nos hemos constituido en equipo de investigadores, el maestro Otto Cordero, quien va a trabajar el personal de las universidades, el maestro Alexis Martínez, quien va a trabajar la contratación en las organizaciones universitarias, y quien les habla el organigrama y las funciones universitarias dentro de un marco general que serían las organizaciones de los recursos humanos en las universidades. Muy buenas. Nos toca hablar sobre el tema del personal de las universidades. El personal de las universidades, tal como dice el famoso científico Mister, están conformados por un elemento de estructura donde existen los ejes puntuales, como son la cúpula estratégica, la tecnoestructura, el staff de apoyo y los núcleos operativos o la operatividad. En esta parte nos vamos a concentrar, pues integra el personal tanto docente, investigador, como también el personal administrativo y de servicios. Las instituciones están conformadas por un grupo de organizaciones que corresponden normalmente a 13 que corresponden a las públicas y 35 al personal, a las instituciones de educaciones privadas. Lo que significa que hay una relación porcentual muy dispar en el sentido de que 27% corresponden a las públicas y casi el 73% a las privadas. Relacionado con las instituciones de educación superior, pero más vinculado a los tres sectores que corresponden a nivel institucional, llámese universidades, institutos especializados de educación superior y los institutos técnicos, tenemos en el cuadro una distribución relacionada con la misma. En el caso de las universidades, 3 son públicas y 29 privadas. Los institutos especializados están conformados por 7 y públicas y 3 privadas. Y en el caso de los institutos técnicos, 3 son públicos y 2 son privadas. Ya en el caso del personal, de manera global, hay una combinación de que el personal administrativo y de servicio está conformado por 13.352 servidores, mientras que el personal docente, como muestra la gráfica, está integrado por 15.635. Esto da un aproximado de unos 38.000 servidores integrados al personal de las universidades. Todo personal que está integrado, especialmente el docente, deberá reunir una serie de competencias vinculadas al quehacer diario de su desarrollo como labor docente o de investigación. Se muestran algunos ejemplos vinculados a esas competencias y cuáles también pueden ser la función que va a corresponder a cada uno de ellos. Existe una clasificación desde el punto de vista de categorías en las universidades, muy dispersa y muy reclasificada, por lo cual es de nuestra opinión que las mismas sean desde el punto de vista de una estructura más formal. Para eso se deberá desarrollar como un modelo de esquema vinculado a definir un perfil único en el término de la clasificación del personal académico especialmente. En el cuadro siguiente vemos lo que es la formación y carga docente, muy vinculado a la matrícula correspondiente a la educación superior en República Dominicana. Como vemos, en el caso de la formación, muestra una gran tendencia a la formación en el grado de maestría, seguido del grado como tal, y luego las especialidades en tal sentido. En el caso del doctorado, hay un incipiente desarrollo, pero bajo el enfoque de que existen los programas de tal. La variable por periodo, como vemos en el cuadro, matrícula de educación superior al 2014, unos 451.875, y el personal docente e investigador ronda los 15.000, lo que significa que hay una carga, es decir, la carga docente, estudiante por docente, de alrededor de unos 34.
significa que hay una ponderación muy alta en este sentido. En la categoría de nivel académico, por categoría según las instituciones de educación superior, vemos que hay una relación muy fuerte en cuanto al total general. De los 17.000, 15.000 están vinculados a las universidades, 947 a institutos especializados y 462 a institutos técnicos superiores. Llama la atención, como dijimos anteriormente, los elementos de maestría, como vemos aquí, que alrededor de 7.997 están vinculados al grado de la maestría. Insisto de nuevo con la parte de los no especificados en la categoría y su nivel académico, que mayormente están integrados por unos 3.727. El personal de tiempo por tiempo de dedicación llama la atención de que en términos de sectores están muy relacionados a los de dedicación exclusiva, ¿no? Pero hay un modelo de contratación por hora en ambos sectores que corresponden a los 11.081. Como será competencia del maestro Alexis Martínez el dialogar sobre este tema, seguimos en nuestro proceso. Ya en el caso del personal administrativo y de servicio en las universidades, vemos que en las universidades del total de 11.190 que corresponden al personal, 6.339 son del sexo masculino y 4.851 son del sexo femenino. Y así vemos una distribución real de los servidores que están vinculados a la prestación de servicios. En cuanto a los servicios por tiempo de dedicación, llama la atención el caso de los empleados a tiempo completo, con unos 4.508 del total, lo que significa que si vemos todas las instituciones de educación superior, este tiempo completo está relacionado a unos 6.309 empleados que están dedicados a ese tipo de función. Más abajo está la relación porcentual desde el punto de vista del personal. Por nivel académico, llama también aquí la atención el hecho de que en términos del grado, ¿no?, el nivel académico sobrepasa los 2.500, seguido del grado de maestría y el doctorado que está correspondiente a unos 120. Vuelvo e insistimos con el esquema de los no especificados, que entran también junto con el grupo de los docentes. Aquí en el caso del personal administrativo hay una relación directa en términos de montos. 5.336 no están registrados con el nivel académico en base a los datos específicos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La carga administrativa en las instituciones de educación superior están vinculados a cómo determinamos la cantidad de estudiantes que hay por cada servidor universitario. Se nos registra una cantidad al 2014 en términos de educación superior de unos 541.875 y si lo dividimos entre el total de empleados, estamos viendo de que al 2014 la cantidad de estudiantes por empleado es de 41, que también es de relativamente alto en términos para ofrecer un buen servicio. Todos estos elementos están vinculados, es lógico porque lo interesante es dar la prestación de servicio, pero existen algunos desafíos que el sistema tiene que comenzar a abordar para fines de desarrollo de la misma actividad. Esos desafíos están vinculados a que se debe entender de que es relevante el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje como forma de enriquecer el desarrollo de la educación, que también estén vinculados a una formación orientada al factor de competencia, dar continuidad al sistema de certificación de recursos humanos, pues como vimos, sobrepasa el monto de los 3.000, reducir carga docente y administrativa, pues que estamos considerándola como alta, y realizar los esfuerzos normativos para poder redefinir todo el esquema de las instituciones de educación superior en cuanto a la categoría, clasificación y personal docente. Gracias. Saludos. Tal y como explicó nuestra compañera Ana Contreras,
Nuestro equipo está investigando el tema de los recursos humanos en las organizaciones universitarias. En ese sentido, quien les habla, Alexis Martínez, le tocará el tema de lo que tiene que ver específicamente con los recursos, la contratación de los recursos humanos en las universidades. Nosotros, como equipo, hicimos una interesante investigación al respecto. Queremos destacar en esta investigación temas de mucho interés. Ya no vamos a hablar del PAS, ya no vamos a hablar del PDI, porque esos datos están ahí ya en la investigación que nos precedió, en la parte que nos precedió del maestro Otto. Los invito a que si quieren tener desglose en ese sentido, pueden pasar a esa parte. Pero sí quiero destacar cuál es el marco legal general que rige las instituciones de educación superior en nuestras universidades. Todos sabemos aquí, o muchos de ustedes ya deben de conocer, que la ley 139-01 y su reglamento de aplicación es la que tiene que ver con todo el sector de educación superior. Y de ahí, del reglamento de educación superior, extraemos un pequeño extracto, que es lo único que pudimos ver analizando dicha ley, que tiene que ver con la contratación. Es el artículo 54. En ese artículo se señala que las universidades del Estado, las universidades del sector de educación superior, sean públicas o privadas, pueden crear su propio reglamento para contratar a los recursos humanos de acuerdo a sus normativas internas. Otro elemento son el reglamento de nivel que rige el nivel de posgrado. Ahora, nosotros queremos también señalar que existen otros marcos legales, pero ya son para las instituciones de acuerdo a su sector. Si se trata del sector público, podemos observar lo que se llama, del sector privado, podemos observar lo que se llama nuestro Código de Trabajo, la Ley 1692 y sus reglamentos. Rigen todo lo que tiene que ver la contratación del personal de las universidades. Esto se complementa con los reglamentos internos de cada universidad. Pero también podemos señalar en el caso de las instituciones del Estado que ahí es mucho más variado, ya que aunque existe un marco legal, que es la ley 1491, cada institución del Estado tiene un sistema de contratación o un reglamento de aplicación diferente. Y eso lo vamos a ver en los hallazgos que presentaremos a continuación. Dentro de esos hallazgos, nosotros para ser más prácticos lo hemos dividido en hallazgos importantes para el sector general de educación superior en los sistemas de contratación, que abarcan tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas. Lo vamos a señalar a continuación. Encontramos que no existe en nuestro país un reglamento o una ley amplia, como existe ya en otros países, en materia de contratación. Solamente el artículo 54 de la Ley de Educación Superior y todas esas reglamentaciones que están dispersas que señalamos ahorita. Pero creemos que la ausencia de esto es un hallazgo que debemos destacar nosotros los gestores universitarios. Existe también una falta de especificidad en lo que tiene que ver del vínculo de esa ley de educación superior en el artículo 54 con otras leyes. No lo menciona de manera separada, eso nos llama poderosamente la atención. Hay una alta informalidad en la contratación del personal de posgrados en las universidades. Esa universidad se ve en un extremo verdaderamente impactante. En todas las investigaciones que recogimos nos dimos cuenta que prácticamente todo el sector universitario no tiene desarrollado un sistema de carrera universitaria para el profesor de posgrado. Existen reglamentos mínimos, ordenanzas del ministerio que hablan de requisitos mínimos que debe tener el profesor, pero no de todo un sistema de carrera en cuanto a la contratación de ese personal. Eso es para todo el sector, repetimos. Pero también existe lo que se llama una poca utilización, una baja utilización de las TIC en el proceso de contratación en sentido general. Aunque ya las universidades privadas en materia de la contratación del personal administrativo y de servicio utilizan en algo las redes sociales, todo eso. Pero para el personal docente en sentido general, ni en el sector público ni en el sector privado, podemos observar una presencia importante en los organismos de recursos humanos que tienen que ver con la contratación de las universidades. Ya entrando a lo que es hallazgos importantes en el sector público, podemos señalar que nos sorprendió lo heterogéneo que es. Cuando entramos a la profundidad de la investigación, investigando todo lo que tiene que ver con los sistemas de contratación desde el punto de vista legal, vemos que cada institución del Estado tiene un sistema diferente de contratación. Uno se deben a la ley 1491 de función pública, el caso de la UAS, que es la nuestra, a un reglamento interno por ser institución autónoma. El caso de otras universidades hacen combinaciones de leyes. Nos llamó mucho la atención el caso del Infosón,
el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, que se rige, por un lado, por la Ley 1491, para lo que tiene que ver con el personal administrativo y de servicio, más sin embargo, para el personal docente, se rige por una normativa de la Secretaría o del Ministerio de Educación, ni siquiera del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eso es algo que también debe de tomarse muy en cuenta. Otro elemento que yo quiero destacar, o que queremos destacar como grupo, es que en las instituciones del Estado todavía los procesos son muy burocráticos, muy pesados, muy lentos para contratar un personal. Eso le está haciendo mucho daño a lo que es la calidad de la docencia. Muchas veces un profesor se enferma en cualquier situación y las universidades, no la UAS, muchas instituciones del Estado no tienen esos mecanismos tan flexibles para tomar decisiones y resolver los problemas de contratación. Entonces eso es importante que tenemos que señalar. Y otro elemento que nos preocupó bastante como grupo es el régimen tan proteccionista del sistema de contratación del Estado. Es decir, inmediatamente la gente entra a la carrera, el régimen de contratación lo protege de manera excesiva. Eso es bueno, pero no lo vamos a criticar. Eso es bastante interesante. Lo que tenemos que buscar la manera, y eso lo vamos a ver en la parte que sigue, de cómo hacer que ese régimen esté alineado a lo que es la calidad del sector y del servicio en la educación superior pública. Ya entrando a lo que tiene que ver con la contratación en las universidades privadas, los hallazgos que queremos señalar son los siguientes. Hay una uniformidad en los procesos de las categorías profesorales. Todo eso se ve en las universidades privadas, pero eso también se da también en las instituciones públicas. Todo el mundo comienza con profesor adscrito, profesor provisional, profesor adscrito, profesor adjunto. Esa categoría que el maestro Otto señaló ahorita, que está en la base de datos de nosotros, se da prácticamente tanto en el sector privado como en el sector público. La uniformidad también en los procesos de contratación del personal de investigación, se da todo bajo un proceso un poquito medio flexible. En algunas áreas se deja en manos de la vicerrectoría docente, en otras en manos del director de la escuela, pero casi todo es prácticamente muy común. Hay una inestabilidad en el personal de docente y de investigación. Eso lo vimos propio del sistema de contratación, como señalamos ahorita. El sistema de contratación le da muchas facilidades para que los profesores puedan ser contratados o despedidos a la vez. Y hay otros aspectos como las normas más uniformes en el caso de las universidades. Ahora ya entrando a lo que tiene que ver con los desafíos o recomendaciones a la vez, si se quiere llamarle, podemos señalar lo siguiente. Hay que fortalecer el marco legal, pensar ya como sector universitario en República Dominicana de crear un marco legal de contratación general que fortalezca el sector, garantizar mayor estabilidad en el PDI, sobre todo en las universidades privadas. Eso está generando mucha, pero mucha preocupación. Entonces tenemos un desafío todos los gestores de universidades en cómo fortalecer el tema de la estabilidad. Otro elemento importante es la estandarización en los procesos de contratación. También queremos destacar, en el caso de las universidades públicas, vincular el sistema de contratación con el sistema de evaluación del desempeño, para que la gente sienta que aunque está en un sistema de carrera, debe de rendir resultados de acuerdo a los parámetros de la universidad. Y para ir concluyendo ya, la potencialización del uso de la TIC en todo el sistema de contratación de los docentes. Para eso hay también que agilizar los procesos de contratación en las universidades públicas. Eso es también muy interesante. Agilizarlo, pero sin perder su esencia, que hasta ahora gusta mucho. Para ir concluyendo, podemos ir señalando que otro gran desafío es la utilización de la Big Data y las redes sociales que tenemos los gestores de los centros universitarios. Y sobre todo para la contratación del PDI. Muchos talentos se pierden por no usar los mismos. Agilizar los procesos de contratación en las universidades públicas. Ese es otro gran desafío. Aunque se debe de mantener la formalidad, que es muy interesante, pero creemos que debe de buscarse una forma de cómo agilizar esos procesos. Y las TIC precisamente también pueden ayudar. Y otro tema es la creación de un portal académico. Esta es una iniciativa para todo el sector de educación superior. Lo hemos visto en Sudamérica, investigando sobre nuestro trabajo, vimos que eso brinda una oportunidad muy importante para tener personas conectadas con la universidad, conocer perfiles de docentes y esos elementos adicionales y tener una masa importante de personal docente, sobre todo, e investigadores,
lo más cerca posible de nosotros para fines de poder facilitar los procesos de contratación. Y por último, explorar la alternativa del outsourcing en las universidades del Estado, sobre todo para la contratación de recursos humanos en el área de personal administrativo y de servicios. Es decir, creo que para la parte docente eso debe permanecer estratégico en la universidad, pero el personal de administrativo y de servicios consideramos que podemos ir pensando en cómo implementar la posibilidad del outsourcing. Las universidades privadas ya han avanzado, pero nosotros creemos que la pública también debe de avanzar. Muchas gracias. Bueno, dando continuación a las exponencias ya de los compañeros que me precedieron, en este momento vamos a trabajar sobre lo que son los organigramas y las funciones universitarias. En ella vamos a ver las estructuras organizacionales universitarias a través de las diferentes formas de organigramas que presentan nuestras instituciones de educación en la República Dominicana. En este caso vamos a tomar como ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Madre y Maestra, la Universidad Instituto Tecnológico, la del ITLA, la Universidad APET, así como la Universidad Pedro Enríquez Ureña, que son instituciones que realmente recogen y que tienen ciertas similitudes con lo que tiene que ver con las instituciones de educación superior en la República Dominicana. La estructura organizacional en la UAS, por ser la primada de América, por tener 473 años, ha sido como la que se le ha dado el seguimiento a otras instituciones. Se han desprendido de ellas algunas y otras han nacido, pero que han nacido con estas mismas funciones en algunos casos, y en otros casos han agregado, han dejado esas funciones, pero han agregado otros estamentos en lo que es referente a los organigramas que siguen en cada una de las instituciones de educación de la República Dominicana. En este caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos organismos unipersonales como son el claustro mayor, claustro menor y el consejo universitario, y de ahí se desprende la rectoría, de la cual tienen varias instancias que tienen que ver directamente con ella. Luego están las vicerrectorías. Tenemos actualmente 4 vicerrectorías y los decanatos, que a su vez están compuestos por escuelas, departamentos y cátedras, que es un ejemplo de las universidades españolas, de la cual nosotros tenemos gran vinculación. También tenemos la estructura organizacional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que como puede ver se tiene una misma estructura agregándole algunos componentes y además incluyendo los de la Universidad Autónoma, pero otras instancias debido a las necesidades que en el marco de desarrollo de los componentes académicos se han visto en la necesidad de integrar a su estructura académico-administrativa. En la estructura organizacional del Instituto Tecnológico tenemos junta de regentes, auditorías, tenemos auditoría interna y la rectoría, que son organismos que están por encima de la rectoría, y luego un consejo académico, y de ahí se desprenden las vicerrectorías. También tenemos en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, que en vez de un claustro mayor como nosotros, tiene una asamblea, tiene asesores, junta administrativa, tienen diferentes tipos de consejos y tienen recintos. Tenemos la Universidad Nacional APET, que tiene un organigrama que en vez de tener como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una junta de directores y otros organismos, igualmente con las vicerrectorías, de acuerdo a las necesidades que se le van presentando por las demandas de los tiempos. Tenemos el ITLA, que es una de las instituciones de educación superior que está dedicada, es el Instituto Tecnológico de las Américas, que por su naturaleza está más vinculada a programas de tecnología y que tiene una estructura menos complicada que las universidades. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues contamos con la rectoría, vicerrectoría docente, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría de investigación y posgrado y la vicerrectoría de extensión. Tenemos en la Pucamaima 3 vicerrectorías, la académica, administrativa y finanzas, la de investigación y vinculación, que ahí ya podemos ver una diferencia con la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el INTEC tenemos la vicerrectoría académica, que es permanente en todas las universidades, tenemos la de administrativas y finanzas y tenemos la de investigación y vinculación.
Tenemos también en la universidad una PED que dependen de la rectoría, una Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Relaciones Internacionales, debido a que ella en su largo trayecto de existencia ha establecido muy buenas relaciones de programas académicos con otras universidades en el mundo, y por eso surge esta vicerrectoría. Hay una vicerrectoría de asuntos estudiantiles donde en otras universidades tenemos secretarías generales o tenemos departamentos generales para la asistencia de esos servicios estudiantiles. La vicerrectoría académica, que nunca falta, y la vicerrectoría de estudio de posgrado, que se le agrega el nombre de estudio, y que aquí, por ejemplo, en la Autónoma tenemos una vicerrectoría de posgrado. Tenemos en el ITLA la Vicerrectoría de Tecnología, por su naturaleza, una institución dedicada al uso de la tecnología, una administrativa para, ¿verdad?, tiene que ver con todo el aspecto administrativo de planificación y desarrollo institucional, y por supuesto la Vicerrectoría Académica, que tiene que ver con todo el componente académico de esta institución. ¿Quiénes son entonces las funciones de las instituciones universitarias públicas y privadas? Todas, como decía el compañero Alexi, están regidas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y por la Ley 139-02, donde se establece que las instituciones de educación superior en la República Dominicana son entidades sociales y sin fines de lucro para impartir programas y carreras del nivel de postsecundario. Están autorizadas para expedir títulos conforme a la naturaleza, categoría de cada una de ellas y de cómo están clasificadas. Hicimos un análisis del estudio de las estructuras organizacionales universitarias en la República Dominicana, donde dependen todas de una rectoría. Y de esas rectorías tienen vicerrectorías académicas de grado, de posgrado, de investigación e innovación, de relaciones internacionales y cooperación, administración y finanzas, planificación y desarrollo institucional, de extensión y servicios a la comunidad, y de educación a distancia y sistema virtual. Tenemos vicerrectoría de extensión, vicerrectoría ejecutivas, tecnológica, administrativa, académica, de servicios estudiantiles, de investigación y vinculación y de estudio de educación continuada. O sea, que en las universidades tenemos todas estas vicerrectorías con un nombre o con otro, o con un nombre con un componente agregado, pero todas estamos realmente realizando las funciones universitarias. Los desafíos de los organigramas y las funciones universitarias: tenemos el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las instituciones universitarias, que, como bien citaba Alexi, es uno de los desafíos que tenemos que cumplir las instituciones. Los objetivos estratégicos que se plasman también y que están en los organigramas, y que muchas veces están divorciados lo que está planteando el organigrama con lo que realmente plantean las reglamentaciones. Los relacionados con la misión, visión y los valores, que en un lado se plantea de una manera y que realmente en la práctica se ejercen de diferentes formas según conveniencia de la institución que lo asume. Las estructuras organizacionales, que deben ser más flexibles, que están muy centralizadas, y se debe trabajar hacia estructuras más horizontales y menos verticales, donde realmente todas dependen de una rectoría, y debajo de esa rectoría están otras instancias que deben ser regidas por esa rectoría, y debe ser realmente de una comunicación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. También que las universidades deben convertirse en sus comunidades como centros de debates permanentes de problemas sociales, económicos y de problemas tecnológicos, ¿por qué no? Vamos a darles las gracias por esta presentación, y llamamos al compañero Otto y al compañero Alexi, quienes conjuntamente hicimos la investigación, aunque la presentación fue fraccionada, realmente fue un esfuerzo conjunto de los tres. Muchas gracias.